¿Cuántos niños y quiénes conocen las nieves que están aquí atrás? La conozco, pero por fotos y videos. Pues la primera vez que la toqué era fría. A mí me gustaría quedarme aquí, pues, para seguir viendo el nevado hasta que desaparezca. Me gustaría conocer todos porque igual en algún momento pues van a desaparecer. Y qué chévere, no sé, en unos años poderle decir a mis hijos como yo lo vi cuando tenía nieve, cuando era glaciar. Es la emoción de ver todo esto, esta grandeza y el sentimiento de insignificancia que somos el ser humano, de sentirnos pequeños en un mundo tan grande. Antes, mucho antes que nosotros, antes de que llegaran las llamas y los cóndores, llegó a los Andes el frío. En la última glaciación, que alcanzó su punto máximo hace aproximadamente 21.000 años, la nieve se acumuló por decenas de miles de años, cubriendo montañas de todo el planeta. Bajo su propio peso descomunal, la nieve se convirtió en hielo y los hielos en glaciares. Tan grandes, tan fríos, que por milenios resistieron al calor del trópico, atrincherados en las altas cumbres, llenando de asombro y reverencia a los habitantes de los valles andinos. Desde el norte del continente sudamericano y hasta el trópico de Capricornio, se extiende una de las regiones más biodiversas del planeta, los Andes tropicales. En Venezuela, Colombia o Ecuador, los glaciares tropicales subsisten aislados en las cimas más altas. En Perú y Bolivia, aún forman grandes cordilleras blancas que alimentan ríos y lagunas. Cada uno es distinto, cada uno es un mundo con profundos y diversos significados para los andinos. Pero en una cosa se asemejan todos los glaciares tropicales de los Andes. Están desapareciendo. Venezuela se convirtió en el primer país andino en quedarse sin glaciares, a pesar de que hay polémica. ¿Desapareció de todo el glaciar o no desapareció de todo el glaciar? Definitivamente somos el primer país andino. Y lo que queda de glaciar en el glaciar del Humboldt, el último glaciar de Venezuela, es realmente muy poquito. Entonces en Venezuela los glaciares son pequeños desde hace mucho tiempo. Son unas cosas que tienen unas pocas hectáreas, unos pocos, digamos, campos de fútbol desde hace mucho tiempo. En todo caso, los glaciares venezolanos y la mayoría de los glaciares de los Andes tropicales del norte, en Colombia, en Ecuador, que son ahora muy pequeños, están destinados a desaparecer en poco tiempo, en décadas. Actualmente en Colombia tenemos 6 pequeñas masas glaciares, 4 volcanes nevados, el Ruiz, el Santa Isabel, el Tolima y el más meridional, el Huila, y 2 sierras nevadas al norte, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Sierra Nevada del Cocuy, nuestro glaciar más extenso. Cada uno de estas 6 pequeñas masas tiene su propia personalidad. Cada uno se comporta diferente, aunque hay un común denominador que es este cambio climático actual que los derrite a todos, unos más que a otros. Por ejemplo, el Santa Isabel es nuestra mayor preocupación, que en el término de 3 a 5 años estará extinto. Referente a la situación de los glaciares aquí en el Ecuador, básicamente están ubicados sobre volcanes. Entonces existen 7 volcanes que tienen 7 coberturas glaciares. Actualmente esta cobertura está en el orden de los 36, 38 kilómetros cuadrados y de acuerdo al último inventario que realicé,
se ha perdido alrededor del un número cerrado del 60% de la cobertura glaciar en el Ecuador, tomando como punto de partida el año de 1956. En general, todos los glaciares tienen una misma afectación. Es un retroceso generalizado de las coberturas glaciares, digamos, a partir de la década de los 80. Aquí en el Ecuador, tal vez como punto importante a destacar, es la desaparición de un pequeño glaciar que ocurrió a inicios de este año. Es de 2024, un glaciar que se llama Cariboirazo y que es cercano al Chimborazo. En el Perú, según el último inventario, en los años 62 nosotros teníamos una superficie total de 2.041 kilómetros cuadrados de superficie glaciar. En este último inventario que hemos publicado en diciembre del 2023, tenemos solamente 1.050 kilómetros de superficie glaciar. Esto equivale a una pérdida o a un retroceso del 56% de toda la superficie glaciar. Nosotros somos el país privilegiado porque tenemos el 68% de glaciares o de cordillera glaciares a nivel tropical, pero se está perdiendo en forma muy acelerada este recurso que finalmente se traduce en agua sólida, agua dulce, que es de beneficio directo para la población y todas las actividades que realizamos en las partes bajas de las cordilleras. De acuerdo al segundo inventario nacional de glaciares que hemos realizado hacia el año 2010, hemos llegado a cuantificar 1.105 cuerpos de hielo, pero debemos entender que prácticamente el 80% de los glaciares en las cordilleras de Bolivia son glaciares de pequeña superficie, menores a 1 kilómetro cuadrado. Por lo tanto, esos glaciares que son pequeños, que están en altitudes menores y que ya tienen un menor espesor, son los más susceptibles a desaparecer. Desde el año 75, comparado con el segundo inventario, que son con datos del año 2009, se ha constatado una pérdida de la superficie de hielo en todo el territorio nacional del orden del 60%. El cambio climático ha acelerado el retroceso de los glaciares en todo el planeta, pero en los Andes tropicales disminuyen más rápido que el promedio mundial. En los últimos 70 años, la temperatura del aire ha aumentado 0,1 grados centígrados por década. En las zonas más altas de los Andes, este aumento ha llegado a ser 3 veces mayor. Para finales de este siglo, se estima una disminución del área de los glaciares tropicales andinos de entre 80 y 100%. La POA 18. Podemos proyectar y hay muchísima incertidumbre en esas proyecciones, pero realmente el glaciar se va a perder en el último que tenemos en el Pico Humboldt en Venezuela en los próximos 3-4 años, ¿no? De hecho, nosotros documentamos el área con una visita a campo en el 2019 en unas 4 hectáreas. Y en las últimas visitas que hemos hecho, por ejemplo en el 2023, ya estaba en 1,5 hectáreas, y hoy en día debe tener menos de 1 hectárea, o sea que realmente se está perdiendo una velocidad aceleradísima y no le queda mucho tiempo de vida, ¿no? Yo desde que me recuerdo que era niño, o sea, el Chimborazo tenía hielo hasta sus faldas. Nosotros desde aquí de Riobamba lo veíamos, ahora prácticamente le queda un sombrero nada más respecto a cómo era antes, que tenía un poncho, que es lo que nosotros decíamos. Sí, es penoso por la forma paisajística que teníamos antes, es penoso porque sabemos que si no tenemos este nevado como estaba antes, también perdemos recursos hídricos. También es un termómetro natural a nivel mundial, entonces a mí me preocupa mucho y me da pena realmente verlo cómo ha ido retrocediendo el glaciar. He visto transformar el Nevado del Ruiz con su capa glaciar, he visto transformar el Nevado del Tolima con sus escarpes y su parte alta glaciar.
que se ha ido deteriorando mucho. Y sobre todo el Nevado de Santa Isabel, que es uno de los nevados más bajitos que tenemos y que ya conserva muy poco casquete glaciar. Definitivamente hay un fuerte impacto para los que hemos conocido antes la cordillera, un impacto visual del cambio del paisaje. Es muy impresionante la cobertura que ha ido disminuyendo a través del tiempo. Hay una disminución increíble de la cantidad de agua en caudales y en calidad. En algunas regiones de los Andes tropicales, especialmente en las más secas de Perú y Bolivia, los glaciares funcionan como uno de los reguladores, junto con los suelos y la vegetación, de aquellas cuencas donde tienen extensiones importantes. Aunque el caudal de los ríos no dependa principalmente de ellos, pueden guardar agua, que es importante en épocas de sequía. No dependemos completamente de los glaciares, porque el glaciar actúa como un reservorio natural, pero bajo el supuesto de que siga lloviendo como siempre. Si no llueve, eso no pasa, ¿no? ¿Qué hacemos si deja de haber agua en la región? Tal vez no lo veo yo, tal vez lo ven mis hijos o mis nietos, pero eso es algo que no vamos a tener control, tenemos que emigrar. Entonces tienes una región muy grande como un país como este, que podría estar en serios problemas en general, y eso realmente me preocupa. Cuando el glaciar se derrite o digamos se pierde el área de glaciar, al inicio tienes mucha agua porque está derritiéndose, pero después ya no. Hay un pico y ya después pasaste y ya no lo recuperas. Entonces ahí el problema es la época seca, cuando no llueve, que el glaciar proveía de agua y ahora ya no. Año pasado era calor, era mucho calor y no teníamos agua. Se ha secado todos los pastizales animales con el seco y ya les daba enfermedades, y ahora las mujeres nos afectaba porque también ya no teníamos agua, teníamos que ir al río a lavar nuestra ropa, teníamos que cargar con balde, buscar el agua. Y aquí mismo llevamos agua para consumo humano para nosotros, y aquí desde acercado va la agüita. Llevamos, pero ya se menoró el caudal del agua que teníamos. Ahora ya no hay así caudal, ya se menoró. ¿Qué solución daremos? Pero ahora ya si es que desaparece el agua, no sé qué podemos hacer, no sé qué solución daremos. Pero no tenemos ir ni a dónde en otros lugares, pero como ya somos nativos por acá, toca permanecer, adaptarse. Aunque en los Andes del norte, principalmente en Ecuador, Colombia y Venezuela, los glaciares no sean la fuente principal de agua, para muchos pobladores andinos las cumbres nevadas son un modo de vida, a través del turismo y el montañismo. Y para todos, los glaciares son parte del patrimonio cultural y natural, un pedazo de nuestra memoria colectiva que se pierde gota a gota. Hay que visualizar otros atractivos, otras dinámicas de cómo hacer el turismo dentro del territorio, porque en estas zonas el turismo que se generaba de nieve, que era desde los 50 en adelante, por ahí que hay algunos registros donde la gente iba a esquiar, donde la nieve caía muy abajo, hoy en día uno ya ve solo roca y arena. Entonces claro que la dinámica tiene que cambiar con el retroceso, porque ya va a ser unos grupos mucho más limitados a los que puedan acceder a ese tipo de turismo de alta montaña de nieve. En la época en que existieron los glaciares había mucho flujo de gente que subía y turistas que nos visitaban en cantidad para surcar los glaciares del Humboldt. Tenía glaciares de horas y horas de caminata y tenía grutas de hielo. Fueron transcurriendo los años y vimos lentamente como los glaciares se iban retirando. Las paredes de hielo de 30 metros empezaron a tener 10, 15 metros, se fueron retirando
de las bases, empezaron a aparecer las rocas en el año 80, se aceleró considerablemente el deshielo. Fue muy rápido que se descongeló, todo se descongeló. Antes caminabas muchas horas sobre hielo, que es lo que a uno le gusta. Era el paseo dominical, ir a la montaña, disfrutar la nieve. Ahora digamos que es más de caminata y como interpretar lo que tenemos en este momento con respecto a lo que fue. Entonces, por ejemplo, hay unas vallas que te dicen, acá estuvo el glaciar en 1990. Entonces eso también pues, genera algo de conciencia. Quien tenga la capacidad llega hasta donde se pueda llegar y donde empieza la nieve. Quien no recibe una buena interpretación de todo lo que fue. La escalada en hielo era parte de la actividad de todo escalador andinista merideño y venezolano, y venía gente inclusive de otros países a hacer escalada en hielo, y toda esa actividad deportiva asociada a los glaciares pues ha desaparecido por completo. La industria del turismo de alta montaña pues ha tenido que reinventarse y plantearse otro tipo de turismo que no es el turismo asociado a los glaciares, sino a esos paisajes de alta montaña, ¿no? A nivel deportivo, también yo no viví la época de muchísimos glaciares, yo no la viví, pero sí viví, digamos, ese glaciar grande en el Humboldt. Eso era lo único que quedaba cuando yo empecé en el deporte. Y ese glaciar para mí era una escuela, me encantaba ese tema de escalar sobre hielo, caminar sobre hielo, poder hacer cuestiones del deporte que practico relacionadas con el hielo me parecía genial, y sobre todo era un muy buen entrenamiento para lo que era ir a escalar a otros países. Entonces, obviamente ya no hay esos escenarios para practicar y entrenar. Chacaltay es un sitio bastante emblemático e icónico para Bolivia y sobre todo para la ciudad de La Paz, porque era considerado como la pista de esquí más alta del mundo. Era un centro turístico, deportivo, donde se realizaban competencias a nivel de Sudamérica incluso, pero este glaciar desapareció prácticamente a mediados del 2009, 2010. En el año que yo ya empecé, estaba hermoso, tenía unos 500 metros para esquiar. Primer pico, segundo pico, tercer pico, estaba lleno de glaciar, blanquito, hermoso era. Pero ahora vemos no hay nada, todo se ha vaciado. Y esto cambia a partir del 1988, 90, ya empieza a reducir los glaciares, ¿ya? Y cada año más ha ido aumentando más y más. La desaparición de este glaciar, por una parte, muestra un impacto muy fuerte sobre actividades económicas importantes, como es el caso del turismo, y desde el punto de vista científico nos mostró las consecuencias de los impactos del cambio climático en algo tan visible, ¿no? Por lo tanto, es uno de los primeros glaciares probablemente que hemos tenido la posibilidad de documentar su muerte. En los Andes tropicales, los glaciares son un referente, un geosímbolo de identidad. Están íntimamente conectados con nuestra idea de montaña, con nuestras costumbres ancestrales, con nuestros modos de vida. Dejan de existir prácticas como la de bajar hielo de la montaña para las ciudades. Así desapareció el último hielero del Chimborazo. El tiempo los españoles, que no había luz eléctrica, no había neveras, la forma de mantener cosas frías era con hielo de los glaciares. Entonces estaban los hieleros que iban arriba, que cavaban bloques de hielo del glaciar
y lo llevaban abajo y allí se mantenía como un buen bloque, dura semanas antes que derrite cuando lo llevas a Riobamba o a Quito, a Ibarra, ahí se queda un buen rato y puedes usarlo como nevera natural. En el Chimborazo todavía había la costumbre de sacar hielo del nevado Chimborazo, y justamente hace un mes murió el último hielero, que todavía lo hacía más por turismo que por comercio. Lamentablemente, claro, al morir esta persona se pierde de alguna manera la tradición porque es la única persona que hacía esta actividad. Obviamente ya con la pérdida de glaciares también para él entiendo que los últimos años fue sumamente complicados porque tenía que subir a más altura para poder conseguir esto. Entonces en realidad también se ve afectado esta parte cultural, ¿no? Que al final también se convirtió en un estandarte para la provincia de Chimborazo. Hay incluso el Museo del Hielo. Entonces hay toda una reflexión sobre qué representa su muerte. Es decir, entonces muere una persona, muere esa tradición, o puede permanecer, o qué legado nos llevamos de la existencia de esta práctica. Pero los glaciares no son trozos de hielo, no son tanques de agua, y las consecuencias de su partida no son solo prácticas. A lo largo de la cordillera, las montañas tienen significados profundos y antiguos. A sus habitantes, las montañas les hablan, los protegen, guían sus vidas. Los glaciares son también protagonistas de innumerables mitos y leyendas, tan grandes, tan poderosos, tan antiguos, que no es extraño que los creyéramos eternos como los dioses. El efecto en las comunidades de la pérdida de glaciares es muy importante porque una parte importante de la identidad de las comunidades son esos nevados, esos glaciares. Se escuchan muchas historias, muchas leyendas en torno a los taitas, las mamas que representan a los volcanes o los nevados, y son parte de la cultura popular, la identidad nacional y local también, ¿no? Entonces, en términos culturales es muy impactante perder un elemento de este ecosistema, un elemento tan fuerte que articula a esos actores, que es la base de su identidad. Las poblaciones que viven o que siempre han vivido cerca de los glaciares notan este cambio, por supuesto, todos los días, ¿no? En su subsistencia de vida y en sus saberes. Los glaciares, que son al final deidades, ¿no? Son los apus, son realmente como dioses, están enfermos, ¿no? Están retrocediendo, desapareciendo poco a poco, y para la población local es una gran pérdida también a nivel cultural y a nivel espiritual. Cuando era chiquito sabía ver muchas personas, de nuestros taitas, nuestros abuelos, que siempre ellos tenían otra vivencia, ¿no? Hay leyendas en cada una de las montañas o en cada uno de los lugares ancestrales que han tenido nuestros taitas, pero ahora en estas épocas se ha perdido esas vivencias. Siempre mucha gente se ha migrado a la ciudad y todas esas situaciones. Nosotros queremos rescatar esa cultura, esas vivencias, pero sí ha venido perdiéndose en estas épocas. El Chimborazo es un apu. El Chimborazo es un señor, una persona que es montaña y que es persona y que tiene poder y que se relaciona con otras montañas, con los animales, con las personas, y en todo ese juego de relaciones, la imponencia del Chimborazo, la bondad del Chimborazo está expresada en su cabellera blanca. Entonces, sí, sin duda, hay un conocimiento de las personas y una relación, una emocionalidad que está ahí en disputa en medio del cambio climático.
La influencia de las montañas se extiende hasta las llanuras, llevada por los ríos que bajan de sus laderas. En países que conocen el calor del trópico, las cumbres nevadas se han hecho un lugar preferencial en el imaginario colectivo. Aparecen en los escudos, en las pinturas, en la poesía y en las canciones. Creo que lo interesante del retroceso glaciar en los Andes del Norte es justamente su impacto cultural. El impacto visual que tiene es muy importante. La gente disfruta y saca su identidad al punto de los glaciares. Cada artesanía tiene un glaciar pintado. Es la cultura del país. Está en el escudo nacional, está en todo lado. Entonces, el hecho de que tener un nevado al lado te da identidad, te inspira en la cultura, en el arte, te pone alegre. Esto sí es muy importante, esto sí está amenazado por la desaparición de los glaciares. Si eso desaparece mucho. Desde que estoy en Mérida, siempre percibí que los días en que había nevadas, la gente cambiaba, en su cotidianidad cambiaba. A mí me daba la impresión de que se ponían su ropa más bonita y que había una especie de alegría en la calle. Por eso, ahora, a pesar de que no hay glaciares, cuando hay una nevada, una especie de euforia de la gente, porque saben, en el fondo tienen la percepción de que los glaciares se fueron, nos abandonaron, entonces quedan las nevadas y son una fiesta. Esta ciudad celebra la influencia del frío, de la nieve. Las nieves generan en nosotros unas sensaciones que suelen ser sensaciones positivas, unas sensaciones del observar la belleza, unas sensaciones de tranquilidad, etcétera, etcétera. Cumanday es blanco hermoso, es decir, el nombre tradicional, el nombre ancestral del Nevado del Ruiz tiene que ver también con una apreciación estética de esas montañas cubiertas de nieve. Las nuevas generaciones no tendrán la oportunidad de conocer que lo que nosotros hemos visto desde nuestra niñez. Probablemente habrá que enseñar lo que existía antes a través de fotografías, todo ese registro que tal vez se haya podido acumular en el tiempo, pero no es lo mismo ver un nevado en una fotografía que haberlo sentido de manera personal. En Mérida los glaciares se veían desde la ciudad y eran la marca de la ciudad de las nieves eternas. Y de repente esas grandes manchas blancas se dejaron de ver desde la ciudad. Entonces estos niños ya no los conocen por cuentos, por cuadros, por historias. Pero definitivamente esta ciudad está viviendo una transición y es muy impactante. Uno realmente no está acostumbrado a que los cambios ocurran a esas escalas. Son miles de años de glaciar y luego van a ser miles de años sin glaciar. Nosotros estamos exactamente en la interfaz entre esos dos momentos históricos y por eso es que lo estamos estudiando. Los seres humanos construimos parte de nuestra identidad en la cosa a partir de símbolos, ¿no? El símbolo es muy importante. Es más, yo a todo le pondría Cumanday, las bucetas Cumanday, la catedral Cumanday, el centro cultural Cumanday. Yo creo que sí es muy importante que esté, que perdure, así sea en un futuro como añoranza. Mira lo que teníamos. ¿Qué más podemos perder? ¿Sí? Entonces ya perdimos esto, ¿qué más podemos perder? Cuando el símbolo desaparece, perdemos identidad. Yo trabajo el paisaje desde la noción del paisaje interior. Trabajo con la imagen o el mecanismo de la imagen en la memoria. Y refiriéndonos a la Sierra Nevada, se nos ha perdido una parte importante, se nos han perdido sus hielos, sus glaciares, un elemento tan importante de ese paisaje. Y ahora no la tenemos, pero está dentro de nosotros. Está de alguna manera vigente en la obra que yo hago, porque
hay rastros de ese paisaje que quedan allí registrados. Siempre va a pervivir en nosotros y en nuestro imaginario. No se va a perder, del todo no se pierde porque está en nosotros. Un glaciar es una montaña de hielo. Su retroceso es un evento de dimensiones geológicas capaz de alterar peligrosamente el paisaje. Aparecen nuevas lagunas y nuevas laderas, y con ellas nuevos riesgos de deslaves y deslizamientos. Minerales que estuvieron escondidos durante milenios bajo el hielo, ahora se exponen a los elementos. Son lavados por la lluvia y pueden llegar a contaminar los ríos aguas abajo. Los habitantes de los Andes deben prepararse no solo para quedarse sin glaciares, sino también para enfrentar las nuevas amenazas que crean en su retirada. Por ejemplo, en la Cordillera Blanca ya hay primeros estudios, hay procesos de oxidación y una mayor concentración de metales pesados en el agua debido a la desglaciación, un proceso que se llama drenaje ácido de roca. Y este proceso hace que en algunas cuencas, según geología local, no en todas, el agua potable realmente se convierte en un agua totalmente ácida, no apto para el consumo humano. Esta agua, mucho antes, unos 25, 30 años antes, era muy cristalina. Incluso había vida acuática. En la parte más baja había peces, trucha, por decir. Por acá algas. Ahora no hay nada. La acidez lo ha matado todo. Acá podemos ver las piedras que quedan manchadas con ese color del ácido que trae el agua. Y no sirve ni para bañarse, ni para lavar ropa, ni menos para consumo humano en esta zona, porque tiene bastante óxido de minerales, como se nota en las piedras. El retroceso glaciar genera la formación de lagunas de origen glaciar, que muchas de ellas son altamente peligrosas. Perú tiene mucha historia negativa sobre eso, solamente para mencionar la historia de la laguna Palcacocha en Huaraz. La laguna Palcacocha es una laguna de origen glaciar que está en la parte alta de Huaraz y tuvo un desborde el año 41. Al caer una avalancha sobre la laguna, rompió su dique natural y parece que el 70-80% del volumen que tenía en ese momento se desbordó. Llegó a la ciudad de Huaraz y destruyó casi la tercera parte de la ciudad de Huaraz, que fue un desastre. Antes había bastante glaciar colgado encima de la laguna. Cuando había avalanchas, eso caía a la laguna y flotaba por acá, por la parte baja. Entonces eso emanaba siempre un peligro para la parte baja con motivo de que puede ocurrir un aluvión, como en 1941 ocurrió. Esa época ha habido probablemente muy grande el glaciar, todo el perímetro, ambos lados, todo, y una avalancha y lo desbordó a la laguna. Mató bastante gente, a la ciudad lo destruyó, todo eso. Ahorita Huaraz vive en un peligro latente de que esta laguna con ese volumen elevado de agua pueda desbordarse y no sabemos qué consecuencias pueden tener. Definitivamente que van a ser mucho más desastrosas de lo que ocurrió el año 41. Lo importante es que los peligros y los riesgos están cambiando. Y eso requiere un monitoreo muy bueno para poder alertar a las poblaciones. Necesitamos reforzar nuestros esfuerzos de monitoreo y de gestión de riesgo, y una herramienta importante seguramente los sistemas de alerta temprana, que por lo menos permiten salvar las vidas. Aunque podemos y debemos actuar contra el cambio climático, muchas de sus consecuencias ya están aquí.
Para los ecosistemas en el entorno glaciar, la palabra clave es adaptación. Y así como plantas y animales se adaptan a una vida después del hielo, los seres humanos debemos desarrollar soluciones de adaptación con la participación de todos. Construir resiliencia frente a los cambios pasa por divulgar el mensaje y generar conciencia a través de la ciencia, de los saberes ancestrales y también del arte como elemento sensibilizador. Los glaciares aquí van a desaparecer. ¿Quiere decir eso que no podemos hacer nada? No, por el contrario, considero que los demás países de los Andes se pueden ver reflejados en el espejo de Venezuela. Porque sabemos que así como Venezuela se convirtió en el primer país sin glaciares de los Andes, el siguiente va a ser Colombia y el siguiente va a ser Ecuador si no tomamos medidas. El cambio climático sabemos que va a continuar al menos durante los próximos 100 años de manera acelerada y frente a esos escenarios necesitamos adaptarnos, ¿no? ¿Qué significan las medidas de adaptación? Que tenemos que enfrentarnos al peligro, tenemos que enfrentarnos a lo que nos viene, tenemos que adaptarnos, tenemos que convivir con ellos, saber vivir con ellos. Entonces, para eso necesitamos educación, necesitamos capacitación, necesitamos difundir información y compartirla día a día con todas las comunidades, con todos los actores locales y no locales de estos espacios. Educación y capacidad es lo único que nos va a acomodar y nos va a dar la fortaleza necesaria para poder enfrentar estos retos futuros. Conozcamos y divulguemos que si bien cada vez está más pequeño, nuestros glaciares existen y que eso es vida y que en este momento esa vida es la que nos está aportando mucho de lo que somos y de lo que hacemos. Busquemos protegerlo lo más que podamos, porque a veces pues, la impotencia es tan grande que sentimos que no podemos hacer nada y nos quedamos en eso, en no hacer nada. Creo que debemos hacer algo. Lo que hagamos hoy va a ser un bonito recuerdo de haber practicado un poco de glaciología. Medir cómo este glaciar se funde rápidamente. El glaciar Santa Isabel pues se convirtió en nuestra escuela de glaciología. Cada año hemos venido reportando y cada informe nosotros, cuidado con el Santa Isabel, se nos va a acabar, se nos va a acabar. Hasta que logramos más o menos sensibilizar a los colombianos de qué pasa cuando estamos perdiendo un glaciar. Lo recordamos las anécdotas, las mediciones, lo que logramos. Algunos lloramos, pero fue algo muy sanador. Y decidimos seguir en la misión de divulgar lo que está pasando. Nuestro primer glaciar colombiano en extinguirse en este siglo. Si desaparece los glaciares, las comunidades se tienen que adaptar, o sea, porque es así como somos los seres humanos. Pero lo que a mí me parece más preocupante, más que desaparezca el glaciar, es que desaparezca la memoria, desaparezcan los conocimientos. Porque al no estar ya este ecosistema, este glaciar, y al desaparecer progresivamente las personas que mantienen la memoria, los conocimientos, uno bien podría ya olvidarse de que estaban antes esos glaciares y qué representaban para la gente. Por eso es tan importante que los jóvenes vuelvan y que vean un potencial a futuro de esos espacios, que no se conviertan en espacios vacíos, ¿no? Porque son espacios que son habitados, que tienen una historia. Lo más triste sería que desaparezca el glaciar y también las personas. ¿Cómo vamos a responder a una montaña que ya no es la misma montaña de antes? Memoria y adaptación, creo que van a ser los dos rasgos fundamentales dentro de estos procesos. O sea, nos vamos a terminar adaptando de alguna manera, pero chéverísimo hacerlo sobre la memoria y esa memoria en un diálogo entre conocimiento tradicional o saberes tradicionales y saberes externos. Creo que puede ser un elemento interesante para ver a futuro. Hay que hacer labor de sembrar conciencia, de preservar todo eso. Y para entregárselo a las generaciones que vienen, escribir poemas, componer canciones, tomar fotografías, hacer cosas que transmitan,
a nuestras generaciones más jóvenes toda la extraordinaria riqueza y la historia que hay con este tema de los glaciares que se fueron. En el año 2020 escribí este poema que se llama Adiós a los glaciares de la Sierra Nevada de Mérida. Hielos que creíamos eternos, cobijo de tantos mitos y leyendas, de tanta protectora cotidianidad en nuestras vidas. No están allí. Se fueron en lentitud y silencio. Elevamos la mirada buscándolos. Un fugaz, blanco aleteo se dibuja, glaciar en despedida. Volteamos a buscarte en la altura, sedienta la mirada y la esperanza. Esperanza en nieve eterna por tu regreso. Gota a gota, el dolor que se deshiela. El arte tiene unas enormes herramientas y enormes contribuciones en general a la memoria. Por un lado, porque nos narra, nos plasma, sea en una pintura, en una fotografía, en un video, en un libro, en un cuento, se plasman los momentos y los guarda como para la memoria y los registra. Pero también el arte hace una enorme contribución porque nos recuerda quiénes somos. Está ahí para ser testimonio de quiénes somos. Se ha construido un sentido de identidad profundo, la literatura, el arte, la música, ha hecho unas narraciones que nos permiten aún más atesorarlo en la memoria. Los glaciares se nos van, algunos ya lo han hecho. En las cumbres vacías queda la memoria de una parte de nuestra identidad que estamos perdiendo. Pero como todas las pérdidas, esta nos trae cosas valiosas, un sentimiento integrador de enfrentarnos a una realidad que es tan nueva para el científico de la ciudad como para el habitante del altiplano o el montañista experimentado en los secretos del hielo. Tan nueva para el niño como para el anciano. Estamos en territorio desconocido y eso nos une. Yo promulgo que no debe haber tanta tristeza y cambiar la situación a una oportunidad. Y yo creo que algo importante en el presente es poder disfrutar los glaciares que siguen aquí, porque al conocerles será más fácil tomar conciencia sobre su desaparición. Nos queda un momento muy interesante de recoger la memoria y de ponerla sobre la mesa para ver cómo empezamos a refundar una identidad en un escenario de cambio. Lo menos que podemos hacer es tomar una lección y divulgarla. Aprovechar las lecciones que nos dan los glaciares. Escuchar su llamado a proteger la naturaleza de nuestras propias acciones. Tomar conciencia de que hay cosas que no podemos recuperar. Trabajar juntos por el futuro que compartimos. Ese es el homenaje que debemos a los glaciares que nos han dejado. Y nuestra promesa a los que aún nos miran desde las cumbres.